Bueno, mi gente de Transición, bienvenidos a esta nueva edición. Mi nombre es Luis Rivera Castro y recuerden que siempre vivimos en una transición constante. En este momento me encuentro con dos compañeros muy chéveres. Ellos son muy amantes de esto del podcast. Estoy con Marieli Martínez, consultora de branding, y estoy con Cristóbal Colón, el creador de Nos Cambiaron los Muñequitos. ¿Cómo ustedes están? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Quería juntarlos a conversar un rato porque estamos en una era, ¿verdad?, donde hay nuevos medios, nuevas oportunidades. Yo lo veo todo por un lado bien positivo, ¿verdad? Hay gente que dice, esta sociedad está perdida, las redes sociales, todo el mundo en el celular metido. Pero nosotros también vemos un lado positivo, y es que han nacido plataformas como lo que es podcast y lo que es, ¿verdad?, el tener un medio de comunicación masiva en nuestras manos. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo ustedes me pueden comentar sobre el podcast frente a ahora, esta era, la radio, la televisión, los medios de comunicación tradicional? Mira, Luis, el podcast ha tenido como que varias etapas. Como que llegó, iba a ser algo grande y no fue. Y entonces yo creo que ahí vienen comentarios como estas personas que a veces dicen, el podcast es una porquería, pero... Exacto. Pero realmente entonces volvió y cogió auge en estos últimos años. O sea, el año pasado a se han cuadruplicado prácticamente la cantidad de personas que están descargando episodios de podcast en las distintas plataformas, especialmente en iTunes, que es la de Apple. Así que estamos viendo que realmente está cogiendo un auge y se está convirtiendo ahora mismo, más allá de un medio de comunicación, pues en un emprendimiento, o sea, en una forma de empresa donde vemos gente que verdaderamente está generando ingresos significativos con el podcast. Y entonces, pues vemos que ahora pues está viniendo con un poquito más de seriedad en este medio. ¿Cómo tú lo ves, Cristóbal? ¿Tú crees que es que quizás no ha habido como esta representación del podcast todavía, ¿verdad? Porque hasta el momento pues se conocen pocos podcasters puertorriqueños, por ejemplo. Sí. Cuando uno busca estadísticas de el que crea el podcast es una personalidad peculiar, pero también las personas que consumen el podcast, hay unas estadísticas, ¿verdad? En Estados Unidos hay el poder adquisitivo, las edades, la educación. Hay unas características que demuestran, ¿verdad?, que ese público inicialmente está arrancando, pero esto se está expandiendo, ¿verdad? También cuando lo consumen y todo eso. Quería mencionaste hace un momento sobre las redes sociales. Una desventaja que tienen las redes sociales es que tú publicas cosas en las redes sociales y ese contenido no es tuyo. Exactamente. Eso es de las redes sociales. Exactamente. Y si uno se preocupa por hacer cosas para uno mantener su marca personal y asegurarse, pues uno tiene que crear contenido para uno y mantener el control de ese contenido. Por eso es que la gente crea sus propias páginas de internet, correcto, su propio blog, su canal de YouTube, como tú mencionas, tus propios videos de tu blog con V, y tu podcast, porque entonces tú creas el contenido y tú mantienes el control de eso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, alguien quiere conocer una referencia sobre ti, ¿qué hace? Pues va a tu página web. Exacto. Y escucha tu material y ahí te reconoce. Esa ventaja no la tienen las redes sociales. Las redes sociales, y cada vez las redes sociales están... Antes tú ponías cosas y se transmitían de una manera más orgánica. Ahora todo es pagando, tenemos que darle un boost a este post para que la gente lo vea. Exacto, son los like farms, que son, eso es, o sea, son como unas bases de datos de personas que todos tienen el mismo interés, ganar likes. Claro. Y tú vas a dar likes y vas a recibir likes, pero ¿de quién? A veces son obviamente web pages creados, son bases de datos hechas, bloggers hechos, que son fake accounts, o sea, no son personas reales, que cuando tú mides eso versus, mira, pues voy a estar el viernes haciendo una actividad, o sea, ¿cuánta gente de esa va a llegar? Sí. Y el podcast es otra cosa, ¿verdad? Que se separa de todo lo que es una plataforma digital. Yo sé que están las redes y todo, pero cuando uno va a crear un podcast, te lleva a ese espacio a que tú tienes que crear tu propio, ¿verdad?, copyright. Tú estás ahí como, no es un juramento, es como un tipo de contrato. Claro. Que las redes sociales pues obviamente no te lo brinda, y ahí en las redes sociales tú lo firmas cuando le das agree a lo de términos de condiciones. Términos y condiciones que nunca lo leemos. Pues exacto, ahí es que estamos cediendo todos esos derechos. Sí, y que los cambian cada rato. Exacto. Y tú ni te enteras. Hicieron un update y tú cada ni sabes. Vez que sale un escándalo o algún nuevo problema o
o que, por ejemplo, que Rusia utilizó las redes sociales para manejar cosas con las elecciones. Exacto. Ahí es que tú te enteras de lo complicado que es todo esto. Exactamente. El podcast, pues sabemos que es una gran herramienta en esta nueva era, ¿verdad? Donde nosotros escogemos qué vamos a consumir, cuánto tiempo lo vamos a consumir y en qué momento. Ustedes comenzaron en proyectos de podcast, ¿verdad? En los últimos años. ¿Cómo ustedes ven el crecimiento acá de podcasters puertorriqueños? Porque aquí en Puerto Rico, por ejemplo, conocemos al comediante Chente Hidrash, que obviamente lo ha hecho famoso el podcast en Puerto Rico dentro de mucha gente, muchas comunidades. Sí. Pero ¿cómo ustedes ven el crecimiento de nuevos podcasters ahora en estos próximos 3 años, vamos a ponerle? Mira, creo que ha habido un boom porque ha habido un movimiento de personas que se han empezado a destacar dentro de este medio y personas que han hecho proyectos muy, muy sencillos, muy humildes desde sus casas, pero que han sido consistentes, porque aquí la palabra clave es la consistencia. Anota. Anota esa palabra. Esa es mi palabra del 2018 y 19. Constancia, sí. Sí, y entonces, pues otra gente dice, pues espérate, yo también puedo hacer eso. Pero, y se están registrando, nosotros seguimos una página, un sitio web donde se registran estadísticas de los podcasts en Puerto Rico y hemos visto que han ido identificando y de 200 y pico que aparecían en un momento dado, ya está casi llegando a 400. Qué bien. Claro que es pequeño en comparación, pero creo que hay una labor de educación que hay que realizar de nuestra parte. O sea, cuando yo hice Divinas y Empresarias, posiblemente ese era el reto más grande, que la gran mayoría de las personas no sabían qué era eso, cómo se consume, qué tengo que hacer y tengo que descargar una aplicación y eso era como que muy complicado. Creo que ahora, en 2 años más tarde, ya estamos viendo una mayor apertura, un mayor conocimiento, cada vez más personas están escuchando podcasts. Yo creo que los audiolibros también nos han ayudado mucho, ¿verdad? A eso. Eso ha sido un variado, parece como algo parecido. Sí, ha sido algo que entiendo que ha apoyado. La gente se ha ido acostumbrando como que a escuchar, a consumir contenido de esta manera, de forma de audio. Y entonces yo siento que no me atrevo a dar un número, una estadística, pero yo estimo que de verdad vamos a ver un crecimiento bastante considerable. Yo espero que en el 2019, 2021, pues sobrepasemos los 1000 podcasts producidos en Puerto Rico. Claro. Hay algo que es bien importante resaltar, es que la gente a veces confunde, la gente piensa en las redes sociales, todo el mundo quiere ser viral, todo el mundo quiere crear algo que sea viralizar este contenido, y ese concepto con podcast no es necesario, porque cuando tú piensas que tú quieres hacer algo viral, es que tú quieres que todo el mundo le guste. Exacto. Y a veces es imposible complacer a todo el mundo. Entonces, en todo esto de podcast se habla de lo que se conoce conseguir un nicho, es conseguir tu área, tu especialidad. Tú no necesitas, por ejemplo, 500,000 seguidores. O sea, tú necesitas, por ejemplo, tal vez 100 seguidores, tal vez 500, pero que sean muy leales a ti. Exactamente. Esa calidad de la conexión es lo que se busca con el podcast. Yo he visto podcasts de cosas que uno no se imagina. Yo no sé si antes uno recordaba los scanners de radio, que uno escuchaba, los muchachos se ponían a escuchar a la policía y eso es un hobby que yo pensaría que eso está viejísimo. Y los otros días encontré que hay un podcast que alguien habla sobre esos equipos. Y en todo el mundo él no tendrá mucha audiencia, pero la audiencia que él tiene es leal y es suficiente para él generar ingresos con eso, ¿verdad? No necesitas, habíamos hablado del podcast Mi Variaventura. Estamos hablando de una paciente bariátrica orientando a candidatos a la operación bariátrica, pero ella no necesita, por ejemplo, si una cirugía bariátrica cuesta $30,000, imagínate. ¿Cuántos? Y son pocos los pacientes, pero entonces esos pocos, ¿verdad? Necesitan esa conexión con ella, es bien importante, ¿verdad? Sí. Porque la información que le da a ella es de valor. Y entonces tú no tienes que pensar que tengo que ser viral o que ser un éxito o ser una persona como Chente o como el Molusco, gente que son súper conocidos. No. Conectar con tu audiencia, aunque sea pequeña. Sí, yo también tengo una teoría sobre eso de los seguidores. A veces el primer seguidor, ese es el más importante. Claro. Hay un videíto bien interesante que voy a compartir el link con la gente de los que es como, no es clases, es cursos de liderazgo del chico bailarín. Es como un muchacho que está bailando bien ridículamente en una fiesta y todo el mundo como que lo ve como un ridículo. Pero cuando viene ese primer seguidor a imitarlo,
ese es el más importante, porque en realidad también es un líder. Claro. Entonces ese es el que va a decir, este loco no es un loco, es un líder, vamos a seguirlo. Y luego pues la masa sigue uniéndose hasta que ya pues el que no está en ese grupo es como que un outcast, o sea, Claro, tú eres charro. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con esto, con lo que estamos hablando. Es un tema que ahora mismo no se ha popularizado el podcast. Claro. Y yo entiendo que tan pronto personas que ya comenzaron, porque yo tengo un amigo que se llama Gabriel, que es el de Hablando a 24 Frames, que ha tenido a Chente un montón de veces y le va súper bien haciendo el podcast. Él está especializado más en cine y tiene otro tipo de invitados. Claro. Pero le va súper bien haciendo su podcast. Tenemos gente que yo creo que también está confiando en esto. Molusco ha participado en el podcast de Chente y yo creo que tan pronto estos personalities o personas que tienen muchos seguidores o arrastre comiencen a colaborar o comiencen a crear podcast, yo creo que entonces esto va a pasar lo que tú dices, que se va a viralizar o sea, a popularizar y va a coger más credibilidad y más personas van a querer participar o confiar siguiendo el ejemplo que mencionaste del video famoso del muchacho bailando, que se acercan. Primero, en ese video lo peculiar es que la gente está cerca a él. Exacto. Y lo rechaza, ¿verdad? Exacto. Y después se van acercando. Lo que quería decirte es que en ese video están gente cercana, pero la peculiaridad de los podcasts y otros medios es que no tienen que estar cercanas. Ese contagio que se ve en ese video se va a dar aun cuando la gente esté en Sudamérica, en España, en otros países, porque la gente va a empezar a conectar. Esa es la ventaja, ¿verdad? De que la forma de conectar se expande el alcance de una manera increíble. No, tiene un potencial increíble. A mí me pompea, como dicen los muchachos, tanto el que uno tenga accesible todas estas plataformas que uno dice, claro, cuando es la historia, ¿verdad? Y quizás, es verdad, uno le tiene que dar un poquito más para atrás al timing, ¿verdad? Porque muchos muchachos nunca han visto un cassette, nunca han enrollado un cassette con el dedo. Estoy haciendo, a los que nos están escuchando, con el bolígrafo, enrollando la cinta del cassette para dar rewind. Pero para mí es fabuloso, porque yo vi películas VHS, mala calidad, que a veces brincaba, y llegar a este nivel donde tú estás viendo películas en internet así, antes de que salgan al cine. Hechas con tu teléfono muchas veces. Película. Tengo un amigo que se llama, tengo un amigo en New York que se llama, no sé, te iba a decir Cristóbal, César Camacho. Okay. Él es director de cine y hizo un evento que se llama New York Mobile Film Festival. Okay. Yo me quedé asombrado con las cosas que habían ahí hechas con teléfono celular. Exacto. Y también quería hablar de esto, el teléfono celular, la importancia del teléfono celular en esta era de medios de comunicación, qué papel juega. Claro. Es bien interesante todo lo que se puede hacer con el teléfono. Y hablando de podcast, si yo lo que tengo es mi teléfono celular y tengo una idea de podcast, tengo el tema, tengo las ganas, hice mi trabajo, mi research, ¿qué ustedes me recomiendan? ¿Puedo arrancar mi podcast, sí o no? Claro que sí. Con el teléfono celular. Sí. Con tu teléfono celular sí. y tus audífonos. Hay una... Obviamente. Sí. Obviamente, tú sabes, vas a querer eventualmente perfeccionar tu calidad. O sea, si lo vas a hacer de esa manera, trata de que sea el mejor contenido posible. Exacto. Para tu audiencia, siempre pensando en quién va a escuchar esto. Y mira, después que lo produzcas bien hecho, nosotros hemos visto podcasts, o sea, en restaurantes, en festivales, en lugares públicos. Sí, que hay veces que el tema es tan bueno o lo que estás presentando es tan interesante que no importa a veces ni tanto la calidad. Totalmente. Cristóbal, ¿tú crees que afecta la calidad esto? Que yo diga, tengo el teléfono celular, tengo aquí a Mariel y quiero grabar un podcast con ella. Mira, antes de eso te voy a mencionar que pensaba que Mariel lo menciona, es que hay una aplicación muy conocida, se llama Anchor. Anchor te permite tú conectar tu teléfono, un microfonito y empezar a grabar. Yo tengo mis reservas con esa aplicación. Me preocupa que después se vuelva algo como Facebook, que tú pierdas un poco el control. Exacto, que el contenido después no es tuyo. Como que sí, esa es mi inquietud. Yo todavía pues tengo mis dudas con eso. Pero mira, muchos podcasters conocidísimos lo hacen en estudio. Hay otros que lo hacen, por ejemplo, en eventos, en paneles. Se van a un sitio público, una conferencia y lo transmiten. Eso, dentro de cada circunstancia, tú lo puedes grabar, que se escuche claro, que se escuche bien, y eso es lo que a la gente le interesa, porque tú tienes el audífono conectado directamente a tus oídos y la línea es directa y tú quieres que sea agradable al oído. Exacto. Puede ser en un estudio y si lo grabas mal, la gente no lo va a escuchar. O si lo grabas en un centro comercial, pero si lo grabas bien, la gente lo va. Cada situación tiene su encanto, pero hay que hacerlo bien, ¿verdad? ¿Hay un formato especializado, o específico para hacer podcast?
a lo que yo quería ir es que en ocasiones cuando tú incursionas en este mundo de podcasting, a veces tú tienes tu programa, a lo mejor tú eres un solo cast, que eres tú solo hablando. Ajá. Pero a lo mejor tienes ese formato de entrevista donde tú invitas a otras personas. Oye, y a lo mejor eventualmente a ti te convenga ser entrevistado en los podcasts de otra gente. Exacto. Y cuando tú participas en un podcast de alguien, vamos a decir a distancia, a veces algunas personas ya muy reconocidas tienen requisitos de que mínimo tengas un headset o un tipo de micrófono como los que yo mencioné en el programa anterior, que para que haya una calidad de sonido. Yo, por ejemplo, cuando entrevistaba a personas, cuando hacía Divinas y Empresarias, les pedía que mínimo tuvieran, tú sabes, un headset, micrófonos y audífonos para que la calidad del sonido fuera lo mejor posible. Y de igual manera que evitaran tener ventanas abiertas que no consumieran el ancho de banda del internet, porque estábamos dependiendo del internet 100% para capturar esas entrevistas, esos audios. Así que no existe un formato específico siempre y cuando pues sea como que un tema específico, ¿verdad? O tú seas bien consistente en lo que tú estás ofreciendo a tu audiencia. Sea un stand-up comedy, sea una entrevista, sea historias que tú estás compartiendo en el día a día, tú sabes, pero que la gente sepa exactamente que yo escucho a Luis porque yo sé exactamente más o menos qué es lo que yo recibo. Sí. ¿Hay un formato específico para hacer podcast, por ejemplo? Tú dices en formato en archivos. Por ejemplo, no me refiero, por ejemplo, si yo hablo solo a la cámara y de momento tengo una entrevista, un día puedo hacerlo. Sí, sí, claro. Y a veces el sonido, porque yo tengo un concepto y he escuchado como que podcast es sonido sin música de fondo. No necesariamente tiene que ver, ¿verdad? No, mira, nosotros seguimos un podcast que ese es como que nuestro, en inglés diría Holy Grail, el que uno mira, el de Michael Hyatt. Michael Hyatt hace una producción. Por ejemplo, él dice, en 1898, en la guerra, entonces se ponen así, se escuchan los efectos de sonido. Okay, ya. Y entonces en su narración él pone la música y pone los efectos y después va cayendo en su mensaje, pero una producción extraordinaria. Claro. Entonces, sí, eso se puede hacer. Hay podcasts, hay un podcast conocidísimo que se llama Serial, que es de una reportera investigando casos famosos de personas que han sido acusados de crímenes. Y entonces utiliza ella, la narradora, hace entrevistas, reportadas como una reportera. Y hay una gran flexibilidad, ¿verdad? Lo importante es qué es lo que tú quieres llevar. A mí, por ejemplo, se me hace difícil hablar solo ante un micrófono. Yo no podía estar 20 minutos, 15 minutos hablando. No tengo la personalidad para hacerlo. Pero yo entrevisto personas. Hago conversaciones. Entonces uno busca de acuerdo a lo que uno quiere hablar, lo que yo quiero. Y entonces me funciona para mí este formato de entrevistas. Para mí es bien interesante, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado, que la informalidad juega un papel también bien importante, ¿verdad? Y es que como que las redes sociales han hecho que aceptemos consumir contenido que quizás no está tan producido. O quizás nos hemos convertido en personas que ya el contenido tan producido ni siquiera nos encanta tanto, a menos que sea un evento especial. O sea, como que conecta uno más directo con la gente al no tener tanta fachada, ni tanta producción, ni que sea todo tan corporativo. Claro. Hay una conexión más directa con el escucha, yo creo. Más que la informalidad es la autenticidad. Porque la gente te va a conocer, como te mencioné, la gente está escuchándote directo al oído, sin filtro, vamos a decir así, y la gente quiere conectar contigo. Hay múltiples podcasts, hay múltiples cosas, pero la gente va a conectar como tú dices las cosas. Esa es tu audiencia. Hay una muchacha que tiene un podcast puertorriqueña, ella Redalí Rivera tiene un podcast que tiene un nombre muy famoso, o sea, muy peculiar. ¿No pero quieres decir? No, porque alguna gente se puede ofender. Ok, perfecto. Entonces, ella tiene su audiencia y ella conecta. Y entonces ella habla como es y la gente sí hay gente que no conecta con ella, pero hay gente que sí conecta con ella, ¿verdad? Eso es importante. Te quería decir antes que se me pasara, y es que te quería resaltar que en el podcast hay 3 partes, yo creo que se benefician todas de estas del podcast. Primero está el anfitrión, ¿verdad? La persona que produce el podcast, que obtiene un beneficio de crearlo. También está
la persona que consume el podcast. Pero hay una tercera parte que la gente no piensa, es los invitados. Tú puedes, sin tú tener un podcast, tú puedes comenzar a participar en podcasts de otras personas y estratégicamente darte a conocer. Hay gente que en Estados Unidos van a lanzar un libro nuevo y hacen media tours por todos los podcasts. Exactamente. Ellos no tienen podcast, pero como invitados le obtienen un gran beneficio, ¿verdad? Por eso, como mencionaba Marieli, de que tú tal vez no quieres hacer un podcast, pero a ti ya te conviene tú tener un buen micrófono, porque tú no sabes cuándo tienes que hacer una llamada con Skype con alguien, o tienes que ser invitado en un podcast si tú quieres lucir lo mejor posible en esa situación. No, y hasta haciendo redes sociales a veces, o sea, tienes que hacer un live o algo. Sí. Tú sabes unos Facebook Live que son horribles. No, si me hablamos de eso, muchachos. Pero, ¿verdad? Viéndolo por el lado positivo, son como nuevas herramientas también. Claro. Yo he visto shows que son prácticamente un show de televisión en Facebook Live, pero cuando vemos plataformas como ESPN transmitiendo a través de Facebook Live, es como quien dice, estoy transmitiendo este juego de baloncesto a través de un canal de televisión, lo tenemos en la aplicación, lo tenemos en website, pero también lo estoy tirando por Facebook Live, quizás el intro, ¿verdad? Todo el show, el pre-show, por Facebook Live. Entonces, eso es algo que tú dices, espérate, tiene tanto valor estas nuevas plataformas. Yo creo que podcast también está en ese proceso acá en Puerto Rico. Yo creo que, ¿verdad? Que Puerto Rico a veces, para algunas cosas es más rápido, para otras es un poquito más lento. Pero cuando hablamos de podcast, ¿verdad? Obviamente hablamos de medios de comunicación. ¿Ustedes creen que en algún momento se va a afectar el podcast cuando a nivel corporativo empiece a entrar el medio o decir, tal compañía de telefonía celular te dice, Cristóbal, ¿cuánto me cobras por yo ser auspiciador de tu podcast? Y empieza a regularte o empieza a tener inherencia y empieza la industria del podcast a tener un efecto quizás distinto acá en Puerto Rico. ¿O cómo ustedes lo ven en ese punto de vista? ¿Ustedes creen que el auspiciador, para formular mi pregunta finalmente, cuando entre el espacio de los auspiciadores o la parte comercial, esto afectará el formato de lo que es podcast o la esencia de lo que es un podcast? Mira, yo creo que ya lo estamos viendo en Estados Unidos primero, donde hay programas que originalmente solían ser muy informativos y de repente se han vuelto, pero esto obviamente yo creo que más inherencia tiene el productor o el anfitrión, se han vuelto como un anuncio, cada episodio es un anuncio ambulante de algún servicio o algún patrocinador o alguien con quien estoy afiliado, que ya se está viendo esto, entonces todo el episodio es simplemente una presentación de ventas prácticamente. Un infomercial. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo cuando hice Divinas tenía mis auspiciadores, tal vez no era estos auspiciadores corporativos gigantescos, pero sí tuve unas cuantas empresarias, negocios un poquito más pequeños, que decidieron anunciarse y entonces yo establecí las pautas, ¿no? Esto es lo que te ofrezco, mi paquete de publicidad dentro del podcast, así que tenía todo el control. Qué bien. Yo no creo, no sé. Sí. Bueno, el asunto también es que el ciclo de como normalmente ocurre un podcast, por lo general tú empiezas un podcast y mucha gente se lanza y no tienen un auspiciador. Claro. Ellos se lanzan inicialmente a ir levantando una audiencia y luego que consiguen un nivel de audiencia específico, ya buscan entonces auspiciadores. Pero ya el podcast está establecido. Tiene una identidad ya. Claro, entonces le corresponde, como mencionaba Marieli, al anfitrión, al productor, negociar con auspiciadores que sean afines con el mensaje que él quiera llevar. Eso es bien importante porque el auspiciador en ese aspecto no va a cambiar el... No te preocupes. El auspiciador no va a modificar la línea del podcast, porque ya el podcast está establecido. Pero por otro lado también hemos visto que marcas, digamos, por ejemplo Nike, lanza un podcast para promocionar sus productos. Que entonces pero ya ahí la dinámica es que el podcast surge como una herramienta para promocionar. Ahí entonces hay esas dos dinámicas, ¿verdad? Desde que el control lo establece la persona hasta que el... Y también el podcast tienes tantas maneras de monetizar fuera de lo que es la venta de anuncios y el tener auspiciadores,
porque existen otras plataformas de donativos, existen las ventas indirectas, existen los programas de afiliación, existen distintas otras formas que yo siempre entiendo que el productor tiene como que mucho control sobre, porque es su producto y de eso va a depender si estos auspicios corporativos gigantescos van a transformar el medio. Sí. Exacto, porque hasta el momento el podcast, que muchas personas en algún momento creen que es como que radio sin música de fondo o qué sé yo, o sea, eso no estaba claro y el podcast es completamente distinto. Los podcasters van por otra línea totalmente fuera de lo que... Y la gente tiene que entender que podcast y radio por internet no es lo mismo. Correcto. Son conceptos diferentes, ¿verdad? Que el radio por internet es más parecido a la radio tradicional, escuchado a través de una red de internet, pero no es lo mismo, ¿verdad? En ese aspecto. Sí, exacto. En ese caso sería como otra plataforma donde se distribuye lo que se hizo. Eso es pero el correcto. podcast es un estilo. Sí, Es otra cosa. Vamos a conversar. No tenemos tiempo, límite. Tú como productor lo publicas cuando tú quieras, tú tienes esa flexibilidad, pero también el que consume, escucha el podcast, lo escucha cuando quiera, donde quiera. Exacto. Esa flexibilidad es bien importante, lo hace grande. Puedo ponerlo en pausa si es un Sí. episodio muy largo y seguirlo escuchando en la noche y seguirlo escuchando mañana y tal vez me tardo 5, ¿verdad? En 5 ocasiones distintas en terminar de escuchar un episodio, Exacto. pero yo tuve el control en todo O lo momento. puedo ir bajando y después lo Exacto. escucho en el avión o lo escucho sin consumir tanta data. Exacto. Que también es otro detalle. Sí, y por ejemplo, pasa que yo lo puedo escuchar y encontré algo súper interesante, pero ya yo sé que ese podcast tiene una página y él me habló de un curso, un libro o algún recurso y yo voy a la página y con calma y ahí está la información. Exacto. Que todo se interconecta con otras alternativas como sean las redes sociales, como los blogs, como las páginas de internet, para nutrir ese material. Qué bien, qué bien. Y los views, ¿cómo ustedes ven los views en cuestión de podcast? O, ¿verdad? Los likes, la audiencia, esa parte de la audiencia. ¿Cómo hacemos que crezca? ¿Cómo es la estrategia para que eso crezca? ¿Cómo ustedes lo ven desde su punto de vista? Hay ¿Qué distintas pudiesen decir? formas, yo pienso que a veces uno tiene que salirse un poco del mundo virtual e interactuar en el mundo presencial para que otras personas conozcan sobre que eso existe, que eso está ahí, que hay que hacer una labor de educación sobre qué es un podcast, cómo se escucha, cómo consumirlo y llevar esta herramienta a muchos lugares. Y también participando e invitando personas a nuestros podcasts. Por ejemplo, cuando yo invito a otro podcaster a mi podcast, ¿qué estoy haciendo? Que la audiencia de él, entonces a lo mejor se interesa por mi podcast. Exactamente. Y entonces de esa manera yo ayudo a crecer mi audiencia. La forma principal de hacerlo es generar buen contenido. Es que tu programa tenga un buen material. Porque alguna gente piensa, es que yo soy simpático y soy chistoso y yo voy a estar aquí hablando y la gente me va a escuchar. Pues no necesariamente la gente va a encontrar eso interesante. Es crear buen contenido que apele a la audiencia. Y también hay herramientas, tú puedes hacer encuestas, tú puedes hacer... ver que la gente piensa lo que estás haciendo y modificarlo, pero lo importante es hacer buen contenido. ¿Y tiene que cosas ser interesantes. un tema específico o puede ser de variedad? O se pueden tocar diferentes temas. Exacto, ahí de acuerdo a cómo tú escojas la estructura, el formato, hay esa flexibilidad. Qué bien, qué bien. Por ejemplo, Divinas era un programa que tocaba varios temas que tenían que ver con empresarismo y con ser mujer. Entonces, teníamos inclusive 3 segmentos, donde en el primero a lo mejor estábamos hablando de cómo crear abundancia y prosperidad, y en el segundo estábamos hablando sobre cómo manejar las finanzas de tu negocio, y en el tercero distintos temas dentro de un mismo programa. Me parece bien, me parece Sí, espectacular. también hay otro punto que quiero mencionar, es que hay lo que se conoce como temporadas. Los podcasts también se pueden hacer como un programa continuo, o puedes hacer temporadas, donde por ejemplo en esta pretemporada que voy a hacer ahora, yo voy a hablar de este tema, de cómo tú mejorar tu productividad. Y terminé y ya. Entonces, en mi próxima temporada, tomo un receso, y en mi próxima temporada yo voy a hablar de cómo tú generar ingresos con el internet, ¿verdad? Entonces, ese formato, alguna gente escoge eso, de hacer temporadas con temas específicos. Qué bien. O hay personas que simplemente hacen un programa de una línea y llega un tiempo y dicen, mira, ya cumplí su propósito y lo termino.
y después crean otro podcast más adelante. Eso, hay varias alternativas para eso. Exacto, sí, porque también yo creo que pues yo he visto podcasts de cocina, hay temas que bueno, tienen mucha tela para cortar como uno dice, Claro, pero hay temas claro. que a veces pues puede ser un poco limitante, ¿verdad? En especializarse. Esto para las personas que nos estén escuchando y estén interesados en montar un podcast, ¿verdad? Y dando diferentes tips. Hemos hablado un montón en este rato. Algo más que quieran compartir, dónde la gente puede conseguirlo, dónde podemos seguir conectando con ustedes, sabiendo un poquito más de lo que hacen. La gente que esté interesada, obviamente, en los talleres. Pues mira, yo tengo mi página, Marieli Silvet, Branding Consultant, en Facebook. También a través de LinkedIn, es una de mis plataformas favoritas, Marieli Martínez en LinkedIn. Y pueden también contactarnos, nosotros estamos en Kingbird, incubadora de negocios en la Universidad del Este en Carolina, y desde allí nosotros hacemos todos nuestros talleres y los bootcamp, los podcasting bootcamp. Claro, Muy claro. bien. Tenemos el teléfono 787-922-5571. Nos pueden contactar y ahí les daremos más detalles, pero si no, en las redes sociales siempre nos mantenemos publicando información sobre los próximos talleres. Claro. Tenemos una página que está en desarrollo, es podcastingaccomplices.com. Es los cómplices del podcasting. Eso eventualmente ya estará disponible para... Y eso es como una asociación. Sí, pues somos el grupo de personas que nos hemos reunido para crear podcasts, para Qué dar los bootcamps y darnos apoyo. Y es más como una comunidad de apoyo de creación de contenido para podcasts. Qué bien, qué bien. Pues, es espectacular. Cuenten con mi apoyo para lo que ustedes necesiten. Gracias por darme la oportunidad de hablar con Gracias. ustedes un rato Gracias a hoy. ti. Y para toda la gente que nos va a estar escuchando y viendo, saben, ya vamos a colocar los links abajo también para que los puedan seguir y consumir el contenido que ellos están produciendo. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Transición. Mi nombre es Luis Rivera Castro. Sabes que nos puedes buscar a través de todas las redes sociales como Transición PR o puedes buscarme como Luis Rivera Castro. Los espero en la próxima.